naturaleza se dan fenómenos que no podemos controlar. El hombre ha convivido con ellos y se ha interesado en su origen y comportamiento. Los temblores son uno de estos fenómenos. Los temblores siempre han existido y a través de los tiempos el hombre ha tratado de explicárselos. Gracias al desarrollo científico y tecnológico se ha logrado entender por qué tiembla y cómo es el interior del planeta. Ahora sabemos que la Tierra está formada por 3 capas principales. Al centro el núcleo, luego el manto y finalmente la corteza terrestre, más rígida y delgada que comprende desde el suelo del mar hasta la cima de las montañas. Como el núcleo es muy caliente, la zona del manto cercana a él también se calienta y sube hacia la superficie como si fuera agua hirviendo. Aquí se enfría y entonces baja, se vuelve a calentar y así sucesivamente. Este fenómeno genera corrientes que circulan en el manto y que provocan movimientos en la corteza terrestre, la cual no es una capa continua, sino que está fracturada. Cada uno de estos fragmentos se mueve en diferentes direcciones, causando así temblores. A estos fragmentos se les conoce como placas tectónicas. El constante movimiento de las placas hace que la superficie de la Tierra modifique su aspecto a través del tiempo. La teoría de la deriva de los continentes plantea que hace 200 millones de años existía un solo continente, que los geólogos llaman Pangea. Por el movimiento de las placas tectónicas, este supercontinente se fue fracturando y deslizando hasta formar los 5 continentes que conocemos. Podemos ubicar 10 placas principales. Se consideran sísmicas las zonas donde interactúan entre sí. Y esto lo hacen de distintas maneras. El movimiento divergente se da cuando 2 placas se separan. En medio se forma tierra nueva, extendiendo el suelo del océano. El movimiento lateral se da cuando 2 placas se deslizan rozando una con otra. Finalmente, el movimiento convergente, cuando 2 placas llevan direcciones encontradas. Cuando las placas tienen el mismo peso, chocan, haciendo presión, hasta que una cede. A este movimiento se le llama de colisión. Pero cuando el peso de las placas es distinto, la más pesada se hunde y se mete debajo de la otra. Este movimiento se llama de subducción. Cada una de estas formas de interacción acumula grandes cantidades de energía que se libera al moverse las placas provocando sismos. También puede temblar cuando una placa, por la misma tensión, se agrieta. México se encuentra afectado por 2 zonas sísmicas importantes. La extensión de la falla de San Andrés, que está en el Mar de Cortés, donde la placa del Pacífico se desliza hacia el noroeste. La otra falla está al sur y suroeste de México. En ella las placas de Cocos y de Rivera, que son oceánicas, penetran por debajo de la placa de Norteamérica en un movimiento de subducción. De esta zona provienen los sismos que más han afectado a la Ciudad de México.
Las ondas generadas por un sismo son transmitidas a través de la Tierra y son registradas con un aparato llamado sismógrafo, que consiste básicamente en un rollo que gira y en un péndulo que registra los movimientos de la Tierra. El sismógrafo registra 3 tipos de onda: las primarias, las secundarias y las superficiales. El primer indicio de que está registrando un temblor es la llegada de las ondas primarias, que son las más rápidas y que penetran en la masa terrestre. Después llegan las secundarias, que también penetran en la masa terrestre. Finalmente las superficiales, que son más lentas y solo se propagan por la superficie. Una estación sismográfica completa registra movimientos en 3 direcciones, ya que reacciona con las ondas que van de arriba a abajo, de norte a sur y de este a oeste. Lamentablemente, no podemos predecir cuándo va a temblar. Lo que se puede hacer es estudiar cómo y dónde fue un temblor. Sin embargo, una estación sismográfica no puede localizar su origen. Se necesitan por lo menos 3 en distintos lugares para determinarlo. Actualmente hay estaciones sismográficas por todo el mundo. Un elemento importante en el comportamiento de un sismo es el tipo de suelo por donde pasan las ondas. Una parte del Valle de México tiene suelos blandos, formados por material de relleno de los antiguos lagos. En este tipo de suelo, las ondas se amplifican. En otras zonas del valle que tienen suelos medianos o duros, los sismos se resienten menos. Hay 2 escalas para medir la fuerza de un sismo. La de Richter, que mide el fenómeno físico, estimando la energía liberada por el movimiento de placas. Y la de Mercalli, que en cambio evalúa los daños y el impacto social que ocasiona un temblor. Contrariamente a la escala de Richter, esta escala puede ser hasta cierto punto abatida por el hombre. Una forma de reducir riesgos es mediante un reglamento de construcción riguroso, adecuado a las condiciones del suelo, como el que ahora existe para la Ciudad de México. Además de combatir el pánico y la ignorancia, conociendo qué se debe hacer antes, durante y después de un temblor. ¿Sabes cuáles son los sitios más seguros en los lugares que frecuentas? ¿Te fijas dónde están las salidas de emergencia? ¿Tienes copias de tus documentos importantes en distintos lugares? Vivimos en una zona sísmica y tenemos que estar prevenidos. Es importante que sepas qué hacer.